Buen día a todos y a todas. Soy Cristian Sánchez, fonoaudiólogo del Centro de Educación Especial Comunícame, y hoy les traigo un tema muy importante que es comunicación básica. Cómo identificarla, cómo promoverla, cómo saber en qué momentos, en qué contextos se dan, bajo qué conductas, y en base a eso abordar diferentes situaciones que se pueden dar día a día. Entonces, para comenzar, lo primero es que hay que comprender cuáles son las diferencias entre lenguaje y comunicación, porque muchas veces estos dos términos se confunden por la cercanía que tienen en cuanto a terminología. Por un lado, el lenguaje es un conjunto de normas establecidas, es decir, el lenguaje podría darse bajo un contexto social, podría darse bajo determinado conjunto de personas y está determinado por diferentes ámbitos netamente sociales. Pueden ser sistemas de signos, eh, señas, pueden ser diferentes idiomas, puede darse una estructura organizada en varios territorios. En cambio, la comunicación es un proceso transversal que está a la base del lenguaje, es un proceso el cual permite el intercambio de información y es un proceso que no requiere de palabras, como muchas veces se piensa que la comunicación necesita de, pues no. Es un proceso universal, un proceso que parte tanto en personas, es decir, en seres humanos, como en animales y nuevamente, como digo, es la base de toda interacción social y de la supervivencia, la realización de actividades de la vida diaria, la realización de trabajo, estudio, etcétera. Una vez comprendido eso, tenemos que entender los componentes de la comunicación, que esto es la base de todo lo que se necesita para entregar un mensaje. Entonces, este monito es el típico que nos muestran en los colegios y cuando estamos comenzando nuestra básica, y es que el emisor es la persona que entrega un mensaje que lo codifica, es decir, lo prepara, lo establece bajo ciertas normas, lo entrega a través de un canal, que en este canal sería el medio por el cual se transmite, con un código o un sistema de signos, lo que hablábamos antes, y llega al receptor, que es quien recibe y decodifica el mensaje, quien lo desmenuza y logra hacer este análisis para poder darle un sentido a lo que se está dando bajo un contexto específico donde van a interactuar estas dos personas. Es muy importante que el canal, el código y el contexto sea entendido por ambas partes para que se pueda dar una comunicación efectiva. Entonces, ¿qué tipos de comunicación existen? Tenemos por un lado la verbal, que es la tradicional, la hablada, que existe de muchos tipos en cuanto a idiomas y es transversal. Por otro lado está la no verbal, que la no verbal tiene un poco que ver con tema de signos e incluso gestualidad y lenguaje paraverbal, no verbal, es decir, lo que tiene que ver con el cuerpo, la postura, lo que tiene que ver con muchas veces las miradas, contacto visual. Entonces, lo no verbal aborda aspectos más físicos que de palabra, por así decirlo. Y en cuanto a la comunicación aumentativa alternativa, es un tipo de comunicación que busca, a través de herramientas, el poder establecer ciertas vías para que ambas partes, es decir, el emisor y el receptor, puedan establecer un vínculo en el mensaje y se pueda entregar un mensaje dentro de un contexto específico. Entonces, tenemos que comprender que hablar y comunicar no es lo mismo. Hablar es un proceso motor que nos va a dar indicios de estructuras gramaticales que están dadas por lenguaje oral, mientras que la comunicación o el comunicar se puede dar de diferentes formas, tanto de forma no verbal como paraverbal, puede ser también de forma hablada, pero lo importante acá es entender que hay muchas alternativas para la comunicación que muchas veces no están reflejadas en el habla, desde, como decía, gestos hasta conductas comunicativas que vienen con intención comunicativa y que muchas veces no se evidencian, como por ejemplo el llanto podría ser una conducta comunicativa,
La incomodidad podría ser una conducta comunicativa. Diferentes formas de expresar emociones también nos pueden dar indicios de algo que nos quiera decir la persona o que quiera dar a entender dentro de un contexto. De acá lo importante es comprender que el uso de comunicación aumentativa alternativa no frena el desarrollo de conductas comunicativas, muy por el contrario, las promueve. Entonces, es sumamente importante determinar eh, la posibilidad de implementar sistemas de comunicación, de implementar, de ampliar los recursos para que el día de mañana su hijo, su hija, algún conocido, la persona que lo necesite, pueda tener estas opciones disponibles para poder vincularse con las personas. Ahora, como comentaba, no toda conducta es lingüística, pero toda conducta comunica. Es decir, esa molestia, ese fruncir el ceño, o ese gesto que hizo, esa incomodidad, ese onomatopeya, o cualquier tipo de indicio de conducta puede llegar a comunicar, a decirnos qué está pasando detrás de eso, porque las conductas vienen a dar respuesta o vienen a, de cierto modo, a reflejar lo que la persona siente, lo que la persona está viviendo en ese momento y por lo tanto tenemos que prestar mucha atención a eso. A continuación vamos a ver un video em, explicando, bueno, mostrando una situación frecuente dentro de, o no frecuente, sino que se podría llegar a dar dentro del día a día de una persona autista. Como les comentaba, a continuación vamos a ver un video que explica, bueno, que nos da cierta panorámica de cómo se vive el día a día siendo una persona autista. No soy berrinchudo, tengo autismo. Muy bien. Entonces, como lo comentaba, todas las conductas son comunicativas, todas las conductas comunican. Ese grito que salía en el video del niño venía a indicarnos que se sentía molesto por estímulos auditivos visuales, por el ajetreo de la gente, ¿cierto? Se tapaba los oídos por sonidos externos demasiado fuertes, por ejemplo, el freno de la bicicleta o las campanas que sonaban o los juguetes con los que se estaba metiendo ruido. Entonces, hay que entender acá que el contexto también importa a la hora de identificar qué conducta está teniendo nuestro hijo, nuestra hija o conocido persona autista, porque viene a darnos la base para entender por qué la persona autista se comporta como se comporta. ¿Por qué, por ejemplo, le pica el cuello? Ah, porque tiene una etiqueta. ¿Por qué se siente irritable? Ah, porque quizás le duele la cabeza o porque quizás hace mucho calor, porque quizás hay mucho ruido ambiental, como se vio en el video. Entonces, comprender la base de las conductas comunicativas es sumamente importante para dar los apoyos correspondientes. Ahora, ¿cómo se identifican las conductas comunicativas? Hay un montón, hay un sinfín de protocolos para evaluar, para poder identificar por grados qué conducta de vinculación, de regulación,
etcétera. Pero acá lo importante es comprender, más allá de todos los protocolos que puedan existir, comprender em, cómo se dan las situaciones de conducta comunicativa. Es decir, hay que comprender el contexto en donde se está dando la conducta, es decir, el espacio, está en el colegio, está en la casa, o está en una junta familiar, el antecedente, o es decir, la causa. Mira, antes justamente pasó que venía pasando por afuera el camión de la basura y el ruido muy fuerte em, quizás pudo haber desencadenado la conducta. La conducta, por otra parte, que tiene que ver con la acción que tiene la persona autista a la hora del estímulo del antecedente. Ah, mira, pasó el camión de la basura y justamente esta persona se tapó los oídos. Y el significado de esta, es decir, lo que nosotros creemos o lo que nosotros interpretamos de esta conducta comunicativa. Ah, ok, se tapó los oídos, es decir, puede que sea hipersensible auditivamente o puede que le moleste ese sonido en específico y lo importante es comprender que tenemos que hacer una checklist de todas las conductas comunicativas que se dan en nuestro hijo, nuestra hija autista o la persona conocida autista para poder de cierto modo dar los apoyos correspondientes y comprender que si estamos identificando que le molestan ciertos sonidos, ciertos olores, ciertos gustos, dar los apoyos correspondientes y estimular o claro, darle énfasis a lo que promueva una mejor realización de las actividades de la vida diaria y de su autorregulación, como se habló en el taller anterior. Por ejemplo, nuevamente otro ejemplo de cómo identificar una conducta comunicativa. El contexto es un contexto de casa, es decir, la persona autista está en la casa. Y el antecedente es que los juguetes están sobre un mueble muy alto, es decir, esta persona no alcanza el juguete que quiere, entonces la conducta es señalar y vocalizar de forma coordinada al objeto para poder llamar la atención y el significado de esta sería una conducta de solicitud. Entonces, cuando nosotros anotamos esto en un checklist y esta conducta reaparece en otras situaciones, es decir, ya no vocaliza y señala para el juguete, sino que vocaliza y señala para comida. Podemos entender, ah, es una conducta de solicitud y lo tenemos anotado, registrado, para futuras ocasiones. Ahora, ¿qué se necesita para la comunicación efectiva? Yéndonos ya más a aspectos de comunicación como tal, la vinculación socioemocional es sumamente importante. Es decir, lo mismo que hablábamos al principio, entender nuestro contexto, entender nuestro código, nuestro canal, es necesario para poder establecer la base de cómo se debe interactuar o de la comunicación efectiva recíproca. Es decir, que dos personas se mantengan bajo un mismo eh, sistema o código nos va a dar indicios de que la comunicación puede ser efectiva, que puede ser vinculante. En aspectos de autorregulación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque una persona desregulada es muy difícil que comunique. Es decir, necesitamos que la persona autista y en general todas las personas tengan un nivel de autorregulación suficiente para poder comunicar. Porque si no, al estar desregulados, nuestro sistema comunicativo se desregula como paralelamente. Nadie quiere comunicar cuando está enojado, ofuscado, cuando está excesivamente triste. Entonces necesitamos, e incluso necesitamos regularlos sensorialmente. Es decir, si le molesta mucho la ropa a una persona o si hay sonidos muy, muy fuertes, si es hipersensitivo de auditivo, le va a costar mucho vincularse con otra persona y por lo tanto es necesario mantener cierto nivel de autorregulación e identificarlo antes de poder empezar a comunicarse para que sea efectivo. Nuevamente, como dijimos, el código y el contexto y el canal es sumamente importante y la disponibilidad comunicativa, intención comunicativa. Es decir, que la persona, tanto emisor como receptor, tenga la intención, quieran comunicarse y estén dispuestos a hacerlo, aunque eso implique mucho esfuerzo muchas veces. Ahora, ¿cómo estimular la comunicación efectiva? Acá se habla de precursores del lenguaje, que es un poco lo que se hace en fonoaudiología de forma transversal y que se puede replicar en la casa también, que tiene tres aristas principales.
de los precursores del lenguaje son de uso, de forma y de contenido. Y acá lo que se habla un poco es de el estimular la comunicación en base a lo social o lo vincular, es decir, contacto ocular, sonrisa social, atención conjunta, el uso de gestos. Los de forma tienen que ver con las vocalizaciones, es decir, uso de jergas, expresiones faciales, imitación de gestos, todo lo que nos va a dar la base para poder formar nuestro sistema fonético, fonológico y morfológico, es decir, de ordenación de las palabras y de formulación de la dicción, de la articulación. Y el de contenido tiene que ver con el léxico semántico, es decir, todos los significados que tenemos en nuestro, ¿cómo decirlo? En nuestra nube de conceptos. Y de acá lo mismo, la base de eso sería la atención al mundo auditivo, el reconocimiento de las palabras familiares, de los nombres de la mamá, del papá, de sonidos comunes, de la comprensión de rutinas, de categorías semánticas simples, como por ejemplo las frutas, como por ejemplo medios de transporte, todo lo que tiene que ver con la base de lo que nos va a dar eh, el siguiente paso, que sería el léxico semántico, el nivel léxico semántico. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos que vamos a revisar ahora de ciertas conductas comunicativas que se aplican a la vida real y que están muy bien ejemplificadas. A continuación, vamos a ver un video de una niña que utiliza tanto aspectos verbales como gestuales para poder comunicarse a través de baby sings. Baby sings o señas de bebé en español. ¿Sí? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mira, ¡Hola! mira, ¡Mira! mira. ¡Ay! Laia, ¿qué es esto? ¡Un árbol! ¡Bo! Venga afuera. Venga abajo. A ver, Laia. ¿Y quién es este? ¿De quién es? Bebé, ¡Un bebé! ¿Y esta? mira. Una nena. Bebé, ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Una galleta. ¿Y esto? ¿Qué es esto, Laia? teta. ¡Teta! Yo, ¿Y esto qué es? yo, ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Esto es una yo. jaca? ¿Cómo es? ¿No quieres jaca? Acá, acá, acá. Ah, jaca. ¿Y este quién es, Laia? Acá. El agua. Y hay un pato. ¡Ah! Y mira, ¿qué tiene este nene en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza? Un sombrero. ¡Ah! ¿Y quién está aquí? El ratón. Yo. ¿Qué quieres? ¿Una galleta? ¿Quieres comer? ¿No? ¿No quieres comer? ¿Segura? ¿Quieres que mamá te dé una galleta? ¿Sí? Espera, vamos por la galleta. Toma. Te lo dejo aquí, ¿vale? Muero. Mira. Mira. Ah, Abajo. Po. Toma. ¡Ay! ¿Y quién es este de aquí? ¿Este quién es? Pajarito. Pío, 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 pío. ¡Oh! ¿Y esta quién es? Una flor. Una flor. wow, ¡No! ¿Y este quién es, allá? wow. Perfecto, aquí se puede apreciar maravillosamente cómo se vincula a través no solo de palabras, sino contacto visual, gestos, onomatopeyas, y se da a entender que la comunicación es un complemento de todo, como que su comunicación es un complemento de las tres cosas mencionadas anteriormente y eso la hace funcional y suficiente para tener una interacción recíproca. A continuación vamos a ver otro ejemplo también de un sistema de signos gestuales, esto en contexto de sala de clases.
Pan. Explica lo que quieres. No. Pan. Ah, muy bien. Pan. Mira mis manzanas. Pan. Muy bien, Víctor. Pan. Mastica, tú tienes ahí en la boca, mastica. Pan. Muy bien, Víctor. Pan. Termina y tienes en la boca. Ahí lo hice. Pan. Muy bien. Terminamos. Ya no hay pan. Perfecto, ahí se ve claramente cómo se hace el refuerzo verbal gestual del acto de pedir pan y se transiciona hasta que el joven lo hace de forma independiente, si bien muy incipiente, lo realiza de forma independiente, se mantiene un vínculo entre la persona que pide y la persona que entrega el pan y se forma una comunicación recíproca funcional. Por último, vamos a ver un sistema de comunicación aumentativa alternativa em, de carpeta PEX que funciona en base a pictogramas y un tirafrases que nos va a poder dar la posibilidad de establecer, como decía, frases. Y acá lo importante es que hay que entender que esta persona autista ya está en fase 5. Este ejemplo es de una fase 5 y que el trabajo se ha realizado de forma efectiva. Este es un ejemplo de la vida cotidiana que se puede aplicar a cualquier contexto. Lo veremos a continuación. Is 5, answering what do you want questions. This is the only time that a question is asked as a verbal prompt. Está en inglés. Oh, hi, Jess. What do you want? Y formula la frase en el tiralíneas I want to read a book. Here you go. Nice job. y realiza la solicitud. Como esto va por niveles, se va complejizando cada vez más. Entonces, primero es solo solicitud, luego combinación, y así va subiendo de escalón. Y como la fase 5 es de solicitud en estructuración de frases, acá se evidencia claramente que se puede llegar a realizar vinculación desde la comunicación aumentativa alternativa, no verbal, em, efectiva, recíproca. Es decir, hay un contexto, hay un código también, y ambas partes entienden lo que uno quiere de la otra. Entonces, con esto hemos finalizado por hoy. Lo importante es entender qué tipo de comunicación tenemos que utilizar para poder darle la mejor reciprocidad comunicativa a la persona autista y dar los apoyos correspondientes en base a eso y comprender que las conductas comunican. Es muy importante entender qué tipo de conducta está teniendo mi hijo o mi hija y qué me quiere indicar esa conducta. Si un día, por ejemplo, amanece irritable, me puede dar indicios de que quizás o se enfermó, o comió mal, o pasó una mala noche, y todas estas cosas que por un lado tenemos que intuir, son la que nos van a dar la posibilidad de vincularnos de mejor forma con las personas autistas y que, de cierto modo, también van a hacer sentir más cómoda a esta persona.
porque estamos comprendiéndola desde sus comportamientos y es sumamente necesario para poder establecer vinculaciones y darle comodidad. Muchas gracias.